Buenas tardes. Gracias a todos por la concurrencia. Muchas gracias a la gente del Limud por la invitación. Y me piden los organizadores del Limud, que parece ser costumbre, que antes de cada charla, de cada sesión, se lea un principio de una especie de decálogo que tiene el Limud. Me pidieron que le lea y que en este caso toca el número 3, que dice: no estamos vendiendo ningún servicio ni queremos ser dueños de nada. Por el contrario, los invitamos a todos a apropiarse de este espacio y sumarse a trabajar. Así que están invitados. Le voy a poner igual cartel de sala completa porque ya igual. Hola. En la programación, la idea, bueno, antes que nada es, yo voy a hablar, tengo preparado unas cosas para decirnos 25 minutos, media hora como mucho, así después tenemos, si esto provoca algún tipo de ganas de preguntar a ustedes, tiempo para algunas preguntas y respuestas. Vi que en el programa, esta charla está titulada El judaísmo ateo. Este fue el título que me pidieron y que yo puse, pero al pensar la charla, preparar la charla, encontré un título mejor, más elegante, más difícil, que es La paradoja de la exogamia. Así que, la paradoja de la exogamia. Un poco es la idea básica, la idea central de la charla. Contrariamente a lo que siempre suelo hacer en las charlas, y trato en la medida de lo posible en los medios donde trabajo, es ser lo menos autorreferencial posible. En la televisión esto es muy posible, en los medios gráficos se da casi siempre, en la radio, por naturaleza del medio, uno pone más de uno, entonces a veces en la radio uno es autorreferencial. Pero a diferencia de lo que hago generalmente, de mi actitud casi como principio general, la charla de hoy va a ser casi totalmente autorreferencial. Y el motivo es muy sencillo, porque para hablar de economía o de política o de muchos otros temas, he dedicado tiempo a pensar, a estudiar, a trabajar, acumulé experiencia. Cuando me invitaron a participar de esta jornada y acepté, lo único que tengo para decirles, que a algunos de ustedes les puede interesar, tiene que ver con mi historia, porque yo no me he dedicado a pensar ni a estudiar demasiado sobre judaísmo. Así que va a haber mucho de mi historia judía en esta charla, bastante autorreferencial. Tengo 4 abuelos bien judíos, en realidad queda ninguno vivo. Tuve 4 abuelos bien judíos. Uno de ellos fue fundador de una sinagoga, la sinagoga donde yo hice mi bar mitzvah, el Shil de Gándara. Otro abuelo con el que yo viví 10 años, y 10 años muy importantes porque fueron los primeros 10 años de vida. Mis viejos se mudaron a la casa de mis abuelos a los meses de yo haber nacido. Iba bastante a la sinagoga y nunca voy a olvidar a mi abuela todos los viernes prendiendo las velas. Pese a eso, recuerden que la charla, el título es Judaísmo ateo. Uno de los títulos, el primero. Fui circuncidado, he sido circuncidado. Iba a escuela pública a la mañana, en Villaluro, y todas las tardes, micromediante, fui al Shule. De primero más, creo que el jardín de infantes lo hice en el Shule, si no me falla la memoria, y no, el público por ese entonces no tenía. A eso de los 10 años me hice socio de Hebraica, porque quería jugar a la básquet. Mis viejos me hicieron socio de Hebraica. Fue básicamente mi actividad en Hebraica. Ahora, cuando terminé el primario, por decisión propia, seguí la escuela comercial y a la tarde decidí seguir el seminario.
el seminario, en aquel momento el Rambam, Namia, en la calle Ayacucho. A la mañana los estudios normales y a la tarde la historia judía, hebreo, Torá, Tanaj, bueno, el programa de ese momento en el seminario. Tenía buenas notas, sin embargo un día, no me acuerdo por qué motivo, en lugar de ir al seminario rumbié hacia el cine. Y cuando volví a mi casa le dije a mi vieja, la verdad que le estuve pensando ir al cine y yo no tengo ganas de ir al seminario, no me interesa, prefiero dedicar esas horas a otra cosa. Era un alumno bastante regular, pero casi por disciplina y responsabilidad que por interés en lo que estaba estudiando. Así que a partir del día siguiente dejé de ir. Recuerdo la insistencia del director, un conocido, ¿quién? Barilco, llamándome a mí, llamando a mi casa para convencerme de que siguiera, sorprendido por la abrupta decisión de interrumpir los estudios. Quizás tuvo que ver con eso que en primer año, y por una casualidad que es que me senté el primer día en un banco como estos, en el Vieites, al lado de alguien que es uno de los organizadores del Limud y es quien me invitó y me convocó a esta jornada, Gustavo Morgenländer. Me integré a lo que era el grupo social de DROR, ¿no? Movimiento Sionista Socialista. Y nunca terminé de entender por qué esa decisión abrupta de dejar el seminario. Supongo que tuvo que ver en parte con escasez de tiempo, ganas de hacer otras cosas, pero en parte por mi integración al movimiento sionista socialista. Como se dan cuenta, es la historia de un adolescente judío bastante integrado de todas las actividades que la comunidad judía en general presenta, desarrolla en una sociedad de la diáspora. Iba al shule, fui al seminario, iba al club e incluso estaba militando, una palabra que me guste, pero bueno, militando un movimiento sionista socialista. No solo eso, sino que mi primera novia, en serio, digamos, en la adolescencia, era judía de Dror. La novia de varios años de la adolescencia fue judía, o sea, estaba el cuadro completito. Es más, en el 79 decidimos con unos amigos, Gustavo ya se había ido por su cuenta, yo con otros amigos, ir a hacer la experiencia en un kibutz en Israel. Así que transcurrí todo el 79 en un kibutz en Israel. Recuerdo que en ese momento yo ya empezaba a identificarme como ateo, y recuerdo haber vuelto del viaje mucho más, si se quiere, socialista, con ideas mucho más de izquierda con las que me fui, pero mucho menos sionistas de las que me fui.